Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Hola a todos, les mando un saludo de bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de misericordia, gracia y la gloria de Dios. Para este mensaje he escogido la historia de José porque me parece que es una historia muy bonita. Quiero hacerles un resumen para que ustedes se puedan identificar y puedan hacer como un panorama de aquella historia. Tomo esta historia porque pienso de que a veces nos identificamos con alguna historia de la Biblia. Yo me identifico con José. Hay muchas historias y pienso que me identifico con esta historia porque pues con mis hermanos por parte de madre, la verdad es que los amo mucho, pero pienso que nuestra relación no tiene una profundidad. Nuestra relación es como una relación superficial en la cual por X, Y motivo, por habernos ofendido o tal vez porque siempre recordamos el pasado, aunque sé que Dios ya ha sanado esas heridas y ya ha sanado, ya nos hemos perdonado. Pienso que no ha tenido esa profundidad de una trascendencia como hermanos, como familia, como estar unidos, como permanecer. Y me identifico con esta historia porque siento en mi interior de que soy una soñadora. Por muchos años he sido esa soñadora que ve cosas, que Dios le muestra cosas, que las comparte. Soy esa soñadora, pero que de pronto como esos sueños no se han materializado, entonces no hay mucha creatividad en mis palabras. Entonces, siento que en algún momento voy a ser la respuesta de mis hermanos y ahora que Dios me ha regalado la fortuna de que mi padre haya vuelto a mi vida y que nuevos hermanos se hayan aparecido, pienso que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para mí, también para ellos, pero vamos a enfocarnos en esta enseñanza del día de hoy, de la historia de José, para que Dios nos pueda enseñar algo a cada uno de nosotros, de cómo Dios puede usar algunas circunstancias para fortalecerte a ti, para levantarte, para hacerte madurar. Entonces les voy a hacer un resumen de esta historia tan bonita que es la historia de José, para que el Señor hoy a través de su Espíritu Santo pueda traer una enseñanza que trascienda en tu vida y de que nos pueda mostrar otro panorama de esta historia. Entonces vamos a arrancar. José era un joven de 17 años, era pastor de ovejas, también sus hermanos, y su padre se llamaba Jacob. Ese padre amaba muchísimo a José, era el niño menor de la casa, era el hijo consentido, y por esa razón sus hermanos le empezaron a coger envidia y empezaron a rechazarlo. Un día su padre Jacob le regala una túnica de colores porque lo amaba demasiado y sus hermanos aún más tenían envidia por él. Entonces empezaron a hacer un complot para matar a José. Un día cuando estaban pastando las ovejas y sus hermanos estaban juntos, el padre manda a buscar con José a sus hermanos y cuando ven sus hermanos que José viene a lo lejos empiezan a decir: mira, ahí viene el soñador, ahora vamos a hacer que esos sueños no se hagan realidad, lo vamos a matar. Pero uno de sus hermanos dice: no, no lo matemos. Entonces, mientras va llegando José, lo que deciden es meterlo en una cisterna. Esa cisterna por lo general siempre debía estar llena de agua, pero estaba vacía. Entonces lo meten en esa cisterna, ven que a lo lejos están viniendo los ismaelitas, que son los que compran esclavos, y entonces deciden vender a José como esclavo. Luego lo venden, cogen la túnica de colores y la llenan de pura sangre y le hacen creer a su padre que una fiera se ha comido a José. Entonces su padre Jacob hace luto, se siente muy triste, muy deprimido por la pérdida de su hijo que amaba tanto. Va pasando el tiempo y entonces José, como esclavo, cae a la casa de Potifar. Potifar
le da el cargo a José de mayordomo, de que cuide toda su casa, pero resulta y acontece de que allí la esposa de Potifar empieza a enamorarse de José y empieza a seducirlo. Y un día se mete a su cámara, esta mujer, a su pieza, y le dice a José que esté con ella, pero José, como es un hombre temeroso de Dios, le dice a la mujer: ¿cómo se te ocurre? Eso no está bien delante de mi amo, que es Potifar, que tiene que me ha dado toda su confianza, y como yo le voy a pagar de esta manera. Entonces lo que hace José es huir, pero esta mujer no se queda tranquila, como tiene autoridad, le habla a su esposo Potifar y dice: mira, el hebreo que tú has metido a esta casa ha tratado de violarme, ha tratado de abusar de mí. Entonces Potifar lo manda a la cárcel. Allí se vuelve la mano derecha también del jefe de la cárcel, se vuelve su hombre de confianza, y en un tiempo determinado resulta de que caen dos hombres a la cárcel, y José tiene un don dado por Dios de poder interpretar los sueños. Estos dos, el panadero y el copero, vienen y le cuentan el sueño a José, y José se lo interpreta y dice que por favor cuando salgan de allí se acuerden de él. Pero esos hombres se fueron, la interpretación que José les dio se cumplió, pero esos hombres se olvidaron de José. Y al pasar el tiempo resulta y acontece, mi hermano, que el faraón tiene un sueño. Ha soñado que de un río sale 7 vacas gordas, mi hermano, bonitas, robustas, pero también de ese mismo río sale 7 vacas flacas y muy feas. Y estas vacas flacas se comen a las vacas robustas, pero siguen siendo flacas. También el faraón sueña 7 espigas robustas y 7 espigas delgadas. Entonces, en ese momento, el copero se acuerda, que es servidor de faraón, de que en la cárcel había un jovencito que interpretaba los sueños, y ese jovencito era José. Entonces dice que lo mandó a traer y le dice a José que le interprete ese sueño. José le dice que ese sueño es un anticipo que Dios le está dando a lo que va a acontecer en su nación, y que las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas son 7 años de mucha escasez y de hambre, donde José le aconseja a Faraón que consiga un hombre muy sabio para que en esos 7 años almacene el alimento que más pueda, y su país, su nación, no vaya a perecer en esos 7 años de hambruna, sino que pueda tener esa provisión necesaria para que su nación se vea beneficiada. Y vamos a ver también de que no solamente la nación de Egipto se fue beneficiada, sino todas las naciones y países que estaban a su alrededor. En eso vemos que entonces Faraón lo mira a él y dice: ¿dónde hallaremos hombre más sabio sino que tú? Tú serás mi mano derecha, ahora serás el gobernante de Egipto. Entonces vemos que le cambian las vestiduras, vemos que le dan un cargo, y empieza a ejercer y a cumplirse el propósito de Dios en la vida de José. Durante ese tiempo entonces vemos que empieza el tiempo del hambre. Ya pasaba el tiempo de la abundancia, y el papá y los hermanos de José viven en Canaán, y hay muchísima hambre, y ellos se han dado cuenta de la nación la cual tiene mucho alimento, y se desplazan para ir y comprar alimento. Para finalizar de esta historia, vemos que entonces el sueño que había soñado José, de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban haciendo reverencia a él, se iba a cumplir. Vemos que los hermanos vinieron a comprar el alimento de José, y te invito a que leas con profundidad esta historia, porque es una historia muy bonita, donde los hermanos tuvieron que venir a inclinarse, y lo que había soñado José se cumplió. Vemos que tuvo también el encuentro con su padre, que se perdonaron y que José los pudo ayudar. Entonces, he titulado esta historia Misericordia, Gracia y Gloria de Dios,
Pienso que son 3 niveles por los cuales Dios quiere llevar a su pueblo, pero muy pocos han podido experimentar la gloria de Dios, la misericordia sí y la gracia de Dios. Pero pocos han podido experimentar la gloria de Dios. Tú la puedes experimentar, la puedes probar, pero Dios desea que nosotros podamos permanecer en la gloria de Dios. Entonces vamos a ver unas características en la vida de José. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar estos 3 niveles? Primero vemos que José era un hombre temeroso de Dios. Era una persona honesta. Era una persona leal a los principios de Dios, pero también leal a las autoridades establecidas aquí en la tierra, como por lo menos cuando estaba en la casa de Potifar. Fue leal a Potifar y no se dejó seducir y cayó en la tentación de esta mujer. A pesar de que descendió a la cárcel, vemos que la misericordia de Dios estuvo siempre con él. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios es que Dios tenga compasión por nosotros. Entonces, en el primer momento de que Dios tuvo compasión por la vida de José, fue en el momento de que sus hermanos desearon matarlo y Dios no lo permitió. Dios permitió que lo vendieran como esclavo, pero no que sus hermanos llegaran a esa finalidad, a ese término de acabar con la vida de José. Eso lo vemos en el capítulo 42, 21, el cual dice así: pero se decían el uno al otro, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión. Entonces, los hermanos no tuvieron compasión ni misericordia por José, pero Dios sí tuvo misericordia de él. Entonces, vemos que la misericordia es que Dios tenga compasión de nosotros, de que nosotros siendo pecador, nosotros merecemos la muerte. Nosotros al ser practicantes del pecado merecemos la muerte, pero Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros, que nos espera, que nos tiene paciencia, que nos tiene compasión de que en algún momento nosotros lleguemos a ese arrepentimiento y busquemos de Dios y nos acerquemos a Dios. Y que nuestra meta día a día sea parecernos a Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta como creyentes, como hijos de Dios. Que tu meta sea el día de hoy que tu carácter refleje a Jesucristo en tu vida. Tu honestidad, tu transparencia, tu sencillez, tu lealtad, tu respeto hacia los demás, tu obediencia hacia las autoridades y hacia Dios. Entonces, vemos que José tenía unas características para poder cumplir los propósitos de Dios. José era un hombre de fe. Entonces podemos concluir que la misericordia es que Dios tenga compasión de nosotros y no nos da lo que nosotros nos merecemos, que es la muerte por causa de nuestro pecado. Vamos a la gracia. Entonces vemos que la gracia es un favor de Dios, un respaldo de Dios, para que en el lugar que nosotros estemos a nosotros nos vaya bien, que donde nosotros estemos haya más personas, pero Dios pone gracia en nuestras vidas para que nosotros podamos sobresalir. Y eso lo podemos ver también en el capítulo 39, 21, y dice, también nos habla acerca de la misericordia y la gracia de Dios. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces vemos que cuando José cayó a la cárcel, Dios extendió que su misericordia y su gracia, la gracia es ese favor de Dios para que tú puedas sobresalir donde Dios te ponga, para que tú te puedas desempeñar de una forma correcta. Pero recuerda que ¿cuál era el corazón de José? Era un hombre temeroso de Dios. Y también vemos en ese mismo capítulo 39, en el versículo 4, que Dios le dio gracia cuando entró a la casa de Potifar. Entonces dice, halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces vemos que Dios le dio gracia a José.
Entonces es necesario que nosotros podamos alcanzar estos niveles de misericordia y gracia, pero que los vamos a obtener a través de nuestra relación con Dios, a través de seguir sus mandamientos, sus principios, sus ordenanzas, y de tener una vida, que le agrade a Dios, que esa es nuestra mayor adoración. Recordemos que la adoración no son 3 canciones suaves, por favor, pueblo de Dios. Nuestra adoración es nuestra manera de vivir delante de Dios y delante de los hombres. Los hombres van a ser ese testigo vivo real de que tú estás dando un verdadero testimonio como hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a entrar a la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Vemos que la gloria de Dios es ese momento donde ya ha pasado esa aflicción, donde ya ha pasado el tiempo de tu formación. Tenemos que cambiar esa palabra de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Vemos que a José le pasaron cosas muy fuertes durante toda su vida. Pero vemos también de que era un niño de 17 años. Un niño de 17 años es una persona inmadura, donde su carácter no se ha forjado, donde no puede tomar verdaderas decisiones y donde era una persona demasiadamente humilde, y con ese corazón, aunque amara a Dios, ese corazón no iba a servir para ser el gobernante de una nación, donde iba a tenerle el carácter de tomar buenas decisiones para salvar una nación, porque en esa posición donde Dios lo había colocado era una posición muy importante, donde todo el pueblo estaba esperando que él desempeñara bien un papel. ¿Para qué? Para que durante esos 7 años de hambre se pudieran administrar también todos esos recursos que se habían recogido durante los 7 años de abundancia, las naciones que estaban a su alrededor. Sino que Dios puso gracia, favor, inteligencia, conocimiento en la vida de José, y permitió, escúchame bien, ya no tenemos que decirle a Dios por qué, sino para qué, Señor, tú has permitido eso. Has permitido eso para formar mi carácter, has permitido el sufrimiento para que yo pueda, primero, aferrarme a ti, y segundo, tener un corazón de valiente, tener un corazón fortalecido en ti, para que tú puedas usarme en algún momento para tus propósitos, Señor. Entonces, que entendamos el día de hoy que Dios desea que entremos a la gloria de Dios, pero Él va a permitir primero en nuestra vida una formación de su carácter en nosotros, para que en el lugar que Dios nos ponga, nosotros nos podamos desempeñar de una forma correcta, en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, en el capítulo 45, versículo 13 dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Podemos ver que la gloria de Dios es como la fama, el reconocimiento, el honor, la bienaventuranza de Dios para la vida de una persona. Podemos ver que la fama es un alto puesto, y lo podemos ver aquí representado en la vida de José. Todo este trayecto lo estaban encaminando a la meta, que era ser el gobernante de Egipto. Esa iba a ser la gloria de José, donde por fin él iba a desempeñar y donde por fin se iba a materializar de por qué todo este trayecto, de por qué toda esta formación, para que en un momento dado él pudiera sacar y llevar a cabo esos planes perfectos de Dios. Pero vuelvo y repito, Dios desea que nosotros alcancemos estos niveles y que permanezcamos en esos niveles. Muchos hemos disfrutado por momentos la gloria de Dios en un trabajo, en la restauración de nuestros matrimonios, en la sanidad de un familiar, pero esa gloria solamente la podemos experimentar en algunas áreas. Dios desea que podamos experimentar la gloria de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, y que nosotros podamos permanecer en esa gloria que Dios ha predestinado para aquellos que lo aman, para aquellos que aman verdaderamente a Dios. Entonces, la enseñanza del día de hoy es que no te preocupes más si hoy estás pasando por momentos de aflicción, si hoy estás pasando por momentos de necesidad, si hoy estás pasando por momentos difíciles en tu vida, donde estás experimentando persecución, rechazo de aquellas personas que te aman. Que tú entiendas hoy que la palabra del Señor, cuando José se encuentra con sus hermanos,
Él les dice, en el 5 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos prosperidad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. En el 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces podemos ver que José, ya en esa madurez de estar gobernando, se dio cuenta que no tenía que tener ningún resentimiento hacia sus hermanos, sino que entendió que era el propósito perfecto de Dios y que Dios era el que lo había mandado allá. Dios era el que había permitido toda esta trayectoria en la vida de José para formarlo a él. Entonces, que hoy tú te levantes de esa aflicción el día de hoy, tal vez de tu preocupación, no permitas que Satanás te quite la paz, te quite el gozo de poder compartir con aquellos que amas y que puedas entender que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Si tú lo estás buscando en una intimidad, si tú estás diciendo por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué estoy sufriendo tanto, no, es para qué Dios lo está permitiendo, para que tú seas más fuerte, para que tú dependas absoluta y exclusivamente de Dios, porque de Dios viene la respuesta y de Dios viene la gloria que Él ha preparado para ti. En el nombre de Jesús, Él va a hacer que tú seas la respuesta para muchas personas, que tú puedas ser la respuesta para tu propia familia. Hoy declaramos que el Señor tiene cosas maravillosas para tu vida. Declaramos que el Señor abre los caminos, abre las puertas, abre tu entendimiento para que tú te puedas apropiar de las promesas de Dios. Y es que Él tiene misericordia de ti, de que Él te ha dado su gracia para que te vaya bien donde tú estés, donde tú te estés desempeñando. Tú tienes la gracia de Dios, tú tienes el favor de Dios. No te preocupes, no te afanes. El Señor dice que no nos afanemos de que debemos comer, de que debemos vestir, porque Él tiene cuidado de nosotros, que descansemos en Él y que nos deleitemos en Él, en este proceso que Él está permitiendo en nuestras vidas para formar nuestro carácter y para que cuando llegue nuestro momento de reinar, lo podamos hacer con toda autoridad y con el conocimiento necesario para que nosotros nos podamos desempeñar bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.